Bueno, caballeros, continuando con los ejercicios de aplicación de las parábolas, esta vez vamos a realizar un ejercicio conociendo el vértice y la directriz. El ejercicio nos dice lo siguiente. Si el vértice de una parábola es v 1, menos 2 y la directriz es x igual a menos 3, hallar la ecuación del eje, el parámetro, la ecuación canónica, la ecuación general, el intersecto con los ejes y la gráfica. Entonces, como siempre, vamos a iniciar ubicando los puntos que nos dieron. El vértice dice que es 1 en X y menos 2 en Y. Entonces el vértice iría acá. Y la ecuación de la recta directriz es X igual a menos 3. Recordemos que las ecuaciones de esta forma, X igual a un número, indica que va a haber una recta vertical que pasa por exactamente menos 3. Entonces vamos a observar cómo quedaría. Esa sería entonces la recta directriz. X igual a menos 3. Teniendo ya planteado esto, debemos hallar la ecuación del eje. Entonces, recordemos que la distancia entre el vértice y la ecuación directriz debe ser igual a la misma distancia que el vértice y el foco. Entonces, recordemos que como esta recta del eje focal y la directriz son perpendiculares, entonces en este punto exacto vamos a trazar el eje focal debido para que nos dé exactamente perpendicular. Entonces quedaría de esta manera. Y como es una recta eh, horizontal, debe tener la forma de y igual al número. ¿Y por dónde está pasando exactamente? Igual a y igual a menos 2. Está pasando exactamente por menos 2, entonces esa sería la ecuación de nuestro eje. Y igual a menos 2. Tenemos que entonces tener claro hacia dónde va a abrir la parábola. Entonces ya sabemos que el eje focal, al ser horizontal, indica que la parábola va a ser horizontal. Y la parábola siempre tiene el orden del foco, perdón, del vértice hacia el foco. Entonces, como para este lado está la recta directriz, entonces el foco debe estar hacia el otro sentido, o sea, hacia la derecha. Y debe estar 1, 2, 3, 4 unidades de distancia del vértice. O sea que el foco iría de esta manera. Quiere decir que nuestra parábola va a abrir hacia la derecha y es horizontal. Entonces, con base a esto, podemos entonces saber qué ecuación de la parábola debemos utilizar. Ahora, pensando en el parámetro, recordemos que el parámetro es simplemente la distancia que hay entre el vértice del foco o el vértice de la recta directriz. Entonces, en este caso, ya lo habíamos hallado y nos dio 4 unidades. Entonces, el parámetro es igual a 4. Entonces, la ecuación canónica que debemos utilizar es aquella que es horizontal, que abre hacia la derecha, o sea que vamos a utilizar el signo más y sería de esta forma. Entonces, simplemente empezamos a reemplazar. Entonces, tenemos y menos k y k es menos 2, o sea que sería y menos menos 2 al cuadrado igual positivo, o sea 4 por el parámetro que es 4 por x menos h y h es 1. Por lo tanto, si hacemos ley de signos dentro de este paréntesis, nos queda que esto es y más 2 a la 2 igual a 4 por 4, 16 x menos 1. Esa sería entonces nuestra ecuación canónica.
Bueno, ahora debemos hallar entonces la ecuación general. Recordemos que la ecuación general es simplemente resolver el binomio al cuadrado y hallar, perdón, e igualar a cero. Entonces la ecuación canónica que nos había quedado era y más 2 al cuadrado igual a 16 menos 16x menos 1. Entonces si solucionamos el binomio tendríamos que esto es y a la 2 más 2 veces el primero por el segundo, o sea, y por 2 más el segundo al cuadrado. Igual, y aquí arriba hacemos propiedad distributiva. Entonces, me quedaría 16x menos 16. Y a la 2 más 2 por 2, 4y más 4 menos 16x más 16. Y esto sería igual a 0. Entonces, como 4 y 16 son términos independientes, los podemos sumar. Entonces, me quedaría que la ecuación general es y a la 2 más 4y menos 16x más 20 igual a 0. Entonces, esta sería nuestra ecuación general. Ahora, para hallar los intersectos, debemos utilizar esa ecuación general y recordemos que para el eje y hacemos x igual 0 y para el eje x hacemos y igual 0. Entonces la ecuación general que teníamos era y a la 2 más 4y menos 16x más 20 igual 0. Entonces hallemos para el eje y inicialmente. Eje y, entonces x igual 0. Si hacemos x igual 0, entonces tenemos que esta parte de la ecuación se vuelve 0 y me quedaría y a la 2 más 4y más 20 igual 0. Entonces, utilizamos la fórmula general que me dice que debo identificar los términos. Entonces, aquí los valores de a sería, en este caso sería 1, porque no está acompañado de nada. La y a la 2, el de y sería 4, o sea, sería b, y el c sería 20. Entonces empecemos. Menos b sería menos 4 más o menos la raíz cuadrada de b a la 2, o sea, 4 a la 2 menos 4ac sobre 2a. Y fijémonos acá que y nos va a quedar entonces igual a menos 4 más o menos la raíz de 16 menos 4 por 20, 80 sobre 2a, que sería, bueno, aquí me pasó a reemplazar esta a, que sería, como lo le habíamos planteado, 1, o sea, sobre 2. Fijémonos acá que si yo hago la resta de 16 menos 80 me va a dar menos 64. Y una raíz de un número negativo no existe o no está definida en los números reales. Por lo tanto, no hay intersecto con el eje Y. Ahora vamos a ver si con el X sí lo hay. Entonces, para el eje X utilizaríamos Y igual 0. Entonces, si hacemos Y igual 0, esta parte de la ecuación se vuelve 0, esta se vuelve 0 y me queda 16x más 20 igual 0. Despejando tendríamos
x es igual a menos 20 sobre menos 16. Y esto sería aproximadamente 1,25 positivo, porque menos por menos me da más. Entonces, obtuvimos que en Y no hay intersectos y que en X es aproximadamente 1,25. Entonces, si continuamos para finalizar el ejercicio, que solo nos quedaría entonces realizar la gráfica, ya volví, ahí tengo las dos rectas, el eje focal y la recta directriz, tengo el vértice y el foco ya dibujados y me queda entonces dibujar el intersecto con el eje X que habíamos hallado, que era 1,25. Entonces, 1,25 más o menos estaría acá. Y recordemos que como es una parábola debe reflejarse a ambos lados. Entonces, después del eje focal contaríamos 2 unidades y el punto lo pondríamos exactamente en el mismo lugar que su reflejo. Y entonces graficaríamos la parábola más o menos así. Y esta sería entonces la solución a este tipo de ejercicios. Muchas gracias.